Buenas tardes. Nos hemos acostumbrado, parece ser, a que todo sea digital y audiovisual, y entonces lo presencial parece que va perdiendo mucho terreno, o nosotros no hemos sido capaces de transmitirlo bien, también es posible, ¿eh? Pero de todas maneras seguiremos con este intento de ir alternando entre lo presencial y lo digital, lo audiovisual, ¿no? Para que quien quiera pues pueda seguir nuestras conferencias desde su domicilio. Vamos a dedicar 5 ahora a un tema que yo espero que sea de mucho interés. Esta la vamos a hacer primero aquí, luego tendremos 3 solamente por televisión y luego la quinta volveremos de nuevo a intentarlo aquí, a ver si de esa manera creamos otra vez de nuevo el ambiente que teníamos antes de la pandemia. Por lo tanto, muy agradecido a los que estáis y vamos a dedicarnos a ver la Biblia. Yo me imagino que los que estáis es porque tenéis mucho interés. Hay todavía mucha gente que eso de la Biblia lo entiende muy lejano y muy antiguo. Y si es muy antiguo, pues ¿qué puede decir para el hombre de hoy? Sin embargo, las cifras de interés en el mundo pues siguen siendo muy altas. Y penetrar un poco en ella resulta muy interesante e incluso apasionante. Y la mejor manera de penetrar en ella pues es enfrentarnos con el texto. Ahora, ese texto tiene en algunos casos más de 3.000 años y por lo tanto requiere cierto nivel de sensibilidad y de preparación. Para introducirnos precisamente en ese enfrentarnos con el reto de una lectura bíblica, pues por eso hemos pedido a Joaquín San Martín Ascaso que nos iniciara. Él se ha dedicado toda su vida a este estudio y por eso me imagino que todos lo conocéis por las veces que ha estado por aquí o por sus obras y trabajos en distintas universidades españolas o extranjeras, y tenemos ese nivel de confianza para invitarle a que nos guíe un poco en esta aventura que iniciamos de tratar de conocer la Biblia, arrancando y enfrentándonos directamente con el texto, que es un mundo también. Es que te lo agradecemos mucho, Joaquín, y estamos muy atentos y pendientes de ti. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por su asistencia en este pequeño cenáculo de gente que nos dedicamos a cosas relativamente insólitas. Yo quisiera hacer hoy un recorrido sobre los aspectos más básicos de lo que se llama últimamente textología. Textología es una palabra sencilla. Simplemente es la ciencia de los textos. Desde una perspectiva relativamente actual. La ciencia de los textos es antigua, tan antigua como los textos. Pero en los últimos años ha habido una serie de desarrollos fundamentales que me parece que sería interesante repasar hoy. Vamos a ver si vemos unos cuantos de ellos. En primer lugar, me gustaría abordar el problema de la materialidad de los textos, es decir, el material en que están los textos. Comenzando por lo más básico, que es cuando hablamos de los libros de la Biblia, me gustaría que pensásemos un poco qué es esto de los libros. Un libro. ¿Qué es un libro? ¿Cómo se escribe un libro? Hoy en día, normalmente, nos acercamos a un ordenador,
Los más románticos usan un bolígrafo, los muy románticos usan una pluma estilográfica, pero la tarea de escribir el libro es una tarea continua. Es decir, se comienza el libro, se desarrolla el trabajo y se termina el libro alguna vez. En la antigüedad el proceso era muy distinto. Quizá convenga remontarse al origen de la palabra Biblia a partir del término griego to biblion. To biblion, o hebiblos en griego, en realidad significa corteza de papiro. Es decir, o una tira de papiro, o una hoja de papiro. Este es el sentido fundamental de la palabra biblos o biblión. De este fragmento o hoja de papiro en el que se escribía, se pasa después a la idea, al concepto más general de escrito, documento o libro. Los científicos están de acuerdo en que el vehículo de la escritura en la antigüedad mediterránea, hasta los siglos III o IV después de Cristo, fue el rollo, lo que llaman el volumen, y no el códice, el libro. Nosotros cuando adquirimos un ejemplar en una librería, normalmente, bueno, siempre, tiene la forma de hojas encuadernadas en un libro. Sin embargo, esta producción textual es relativamente reciente. Y cuando digo relativamente me estoy refiriendo naturalmente a una cierta antigüedad. Como veremos quizá en las conferencias o en las entrevistas que que haremos a continuación en los próximos días y que tendrán ustedes ocasión de ver, el volumen, el rollo de papiro, se evolucionó hacia lo que es el libro, es decir, el libro encuadernado, en fecha relativamente tardía, como les digo, en torno al siglo III o IV después de Cristo. De este fenómeno tiene la culpa básicamente el cristianismo. El cristianismo es el descubridor del libro encuadernado, porque lo que se usaba hasta entonces era el volumen, el rollo de papiro que se va desenvolviendo normalmente en los textos que se escriben en latín y el griego, de izquierda a derecha, y en los textos que se escriben en lenguas semíticas de derecha a izquierda. Pero esto no es el problema. El hecho de que hablemos de la colección bíblica como de una colección de diversos libros, parece indicar o nos parece sugerir que estos libros surgieron ya como volúmenes, como un libro encuadernado, y este no es el caso. Es importante, por todo ello, plantearnos la cuestión del formato físico original de los textos bíblicos. Porque muchas de las obras literarias que acabarían convirtiéndose en los libros de la Biblia no se escribieron originalmente como libros.
Dadas las condiciones de la creación y tradición física textual de los siglos VII al III a.C., lo adecuado es pensar que las tradiciones narrativas que leemos en la Biblia, es decir, la creación, el éxodo, la historia política de Israel, el exilio, todo esto, se compusieron originalmente en colecciones vagamente organizadas de múltiples rollos y hojas cortas de papiros. Lo mismo puede decirse de los textos, por ejemplo, de Isaías, de Jeremías o Ezequiel. Y, por supuesto, de las colecciones de proverbios, salmos y demás escritos. Tienen ustedes en la pantalla un papiro del siglo II a.C., es el que llaman papiro Nash, pues el nombre del que compró el papiro, a principios del siglo XX. Y este papiro nos da una idea de cómo fueron surgiendo los textos bíblicos. Este papiro, escrito en hebreo, consta de dos segmentos. Las tres primeras partes del texto tienen el decálogo, los 10 mandamientos. En la última sección tienen lo que llaman en hebreo el Shema, es decir, escucha. Escucha, Israel, Yahvé, tu Dios, es el único Dios. Es decir, son dos textos distintos los que tenemos aquí. Por un lado el decálogo y por otro lado una invocación que es con lo que suele calificarse el credo histórico de Israel. ¿Cómo es que están los dos textos tan distintos en el mismo papiro? Esto indica que los textos se fueron escribiendo y componiendo y mezclando y redistribuyendo de una manera no caótica, pero muy dispar. Los materiales fueron recopilados en diversos formatos y tamaños, es decir, se fueron recogiendo y recopilando esta serie de fragmentos y que fueron poco a poco siendo sistematizados por grupos de redactores que fueron extendiendo los textos y que los filtraron y los recogieron según criterios conformes a su ideología y a las ideologías del público a los que se destinaba. Téngase en cuenta varios factores. Primero, que en la antigüedad no todo lo que se pensaba y se escribía, no todo lo que se pensaba o lo que se creía se escribió. No todo se escribió. Segundo, no todo lo que se escribió se consideró digno de ser conservado. Papeleras ha habido siempre. Y la censura también ha existido siempre. Es decir, que estos compiladores de papiros, que fueron uniendo los papiros y haciendo de estos papiros textos más grandes, textos mayores, de diversos fragmentos y papiros de notas de la predicación del profeta Isaías, un grupo de redactores los fue aglutinando y creando el texto del profeta Isaías a base de fragmentos y de hojas prácticamente de flyers, que diríamos hoy. No todo lo que se pensaba y creía se escribió, punto primero. No todo lo que se escribió se consideró digno de ser conservado o digno de ser transmitido, porque si lo que teníamos delante no estaba de acuerdo con la ideología del compilador, entonces digo, esto es mejor no ponerlo en este dossier.
Y tercero, no todo lo que se conservó se ha encontrado. Aunque rara vez se tiene todo ello en cuenta en los estudios, la realidad es que el formato, la producción y la sustancia material de un texto influyen profundamente en su significado. Porque a diferencia de las obras plasmadas en un único libro, por ejemplo, El Quijote, o La crítica de la razón pura de Kant, o El Capital de Marx, a diferencia de estas obras, las colecciones que tenemos en la Biblia, en las que se recogían los textos transmitidos en papiros o tiras de cuero, no tenían un orden de lectura predeterminado y eran susceptibles de diferentes disposiciones. No son los autores de estos fragmentos los que plasman la forma final del texto, sino los redactores que van coleccionando estos textos. Solamente en la época helenística, es decir, entre los siglos III y II después de Jesucristo, antes de Jesucristo, se editaron, se organizaron y se copiaron estas composiciones en rollos que constituían un solo volumen. Es decir, el origen de los libros completos, tal como los conocimos prácticamente hoy en la Biblia, en ningún caso es anterior al siglo III, siglo II antes de Jesucristo. Los primeros ejemplares de textos completos o más o menos completos los tenemos en los textos de Qumran, donde se ha encontrado, por ejemplo, un rollo con el texto del profeta Isaías. Y allí ya teníamos un texto completo. Al investigar la relación entre la forma externa del texto, hojas sueltas en un principio, y su significado, y al estudiar el tránsito desde la colección al libro, surgen problemas y soluciones novedosos a problemas clásicos de la crítica histórica del material. Citaré, por ejemplo, el problema de la relación que hay entre el texto hebreo y las traducciones griegas de ese texto hebreo, por ejemplo, en el texto del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, los textos se han transmitido por dos vías. Una, a través de los textos hebreos, y otra, a través de la traducción de estos textos hebreos al griego, en lo que se llama la versión de los 70, hecha en griego en torno al siglo III antes de Cristo. Y no coinciden. No coincide el texto hebreo tal como lo conocemos hoy con el texto griego, que parece que sería una traducción de un texto hebreo, pero es que no coinciden. Lo cual quiere decir, no coinciden en el sentido, no es que se contradigan, es que están ordenados de distinta manera. El material del texto griego está ordenado, los capítulos, de manera distinta al material del texto hebreo. O la relación que hay, por ejemplo, en los textos del profeta Isaías entre el primero y el segundo Isaías, no digamos ya el tercero Isaías hay 3. Con una diferencia de decenios y en algún caso de siglos entre una versión y otra del profeta Isaías. La falta de atención a estos datos materiales ha llevado a los científicos a plantearse en ocasiones las preguntas equivocadas sobre las composiciones y los ha vuelto ciegos ante el papel
vital que desempeñaron los libreros y los editores de la época helenística en la creación de la Biblia tal y como la conocemos. Tienen delante lo que llamamos, o que se llama el Codex Sassoon. Es el texto completo de la Biblia hebrea más antiguo. Es del siglo IX o siglo X después de Cristo. Este Codex Sassoon, que se conocía ya hace decenas de años, pero estaba prácticamente desaparecido porque valía mucho dinero. De hecho, en la última venta que se hizo superó los 48 millones de dólares. ¿Qué tiene este texto? Tiene este texto de que es el primer libro, el primer código, el primer códex, el primer libro encuadernado donde está prácticamente todo el Antiguo Testamento. Hasta esta fecha, es decir, en plena Edad Media, no hay ninguna garantía de que el texto hebreo sea un texto editorialmente coherente. No es que se lo inventaran en el siglo IX a.C., el texto hebreo, pero no hay pruebas de que existiera como texto homogéneo, como texto fundido en un volumen. Hasta entonces lo que tenemos son fragmentos, papiros y, bueno, restos de la tradición. Lo cual tiene implicaciones significativas para nuestra comprensión de cómo se compuso y leyó la propia Biblia. Me van a permitir que pasemos a un segundo momento, que son abordando problemas de nomenclatura y de canon. ¿Qué es esto? La Biblia no se llama a sí misma nunca Biblia. Biblia es una palabra latina tardía. La Biblia Sacra, en latín, la Sagrada Biblia, es un producto de la teología cristiana medieval, como nombre, Biblia Sacra. La palabra Biblia es, en latín, recordémoslo, es un plural neutro y significa, en realidad, las Biblias, los libros. Es un plural. Es traducción de lo que la denominación griega llamaba ta Biblia ta Hagia, los libros sagrados. Esto aparece por primera vez en un texto del libro de Primero Macabeos. Esto es aproximadamente del año 145 a.C. Ta Biblia, los libros. El sonido de la palabra Biblia, que es como os digo, es un plural en griego, durante la Edad Media, quizá por el influjo de las lenguas romances, a los hablantes de lenguas romances les sonaba la palabra Biblia a femenino, aunque es un plural neutro, les sonaba a femenino porque termina en A. Y entonces, de esto que son ta Biblia, los libros, se convirtió en la Biblia, porque como termina en A como casa, pues entonces tiene que ser femenino. Y entonces pasó de significar la colección de cosas a ser un solo ejemplar. Y de la palabra se hizo tan singular en latín
bueno, que se declina como rosa, o sea, como Biblia. Bien, aquí también tenemos un problema complejo, una historia que sería interesante desgranar con más detalle. Solemos hablar de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento. Vamos a ver qué queremos decir con esto. Testamentum es una palabra latina proveniente del derecho romano. La gente, nuestros antecesores, tuvieron que servirse de la terminología que tenían a mano. Es decir, en un momento determinado hay que nombrar a las cosas, hay que llamar a las cosas de alguna manera. Y entonces recurren al derecho romano y usan la palabra testamentum, que no hace falta explicar qué significa, porque es la misma palabra que actualmente tenemos en castellano. El testamentum latino es un acto jurídico solemne por el cual una persona que tenga capacidad para ello hace constar su voluntad dispositiva acerca de su propio patrimonio para después del fallecimiento. Esto es lo que es un testamento, en latín y hoy. Sería interesante discutir por qué se recurre a esta palabra cuando hablemos de los libros bíblicos. En griego usan otra palabra, que es diatheke. Diatheke también significa testamento en griego, pero a la vez de testamento, cosa que en latín no ocurre. En griego diatheke significa testamento y, además, convenio y pacto. Aquí tenemos ya una diferencia básica que me parece que es un poco para desmenuzar y para saborear. Es evidente que los traductores al griego de la Biblia hebrea, cuando ponen la palabra diatheke, en el sentido de convenio o pacto, tienen en su cabeza el texto hebreo, la palabra hebrea brit, que significa precisamente pacto o convenio en hebreo. Bien, sobre los libros que componen esta Biblia, que sabemos que son varios, el problema es de todo este muestrario de textos que tenemos, cuáles son realmente y auténticamente bíblicos y cuáles no. Ya sabemos que la redacción es cuestión de los redactores, es decir, gente que los fue eligiendo y los fue compilando y los fue organizando. Bueno, pues hay sobre la pertenencia o no pertenencia de algunos escritos a la Biblia, hay diversas corrientes que llamaremos corrientes canónicas. Tenemos dos testamentos. Dos testamentos quiere decir que esto lo estamos viendo desde la perspectiva cristiana, porque desde la perspectiva judaica no hay dos testamentos, no hay más que uno, que es el suyo, que es el texto hebreo. Eso del Antiguo Testamento es porque los cristianos, bueno, piensan que el texto hebreo es un Antiguo Testamento en contraposición a los textos de la primitiva comunidad cristiana, que sería el Nuevo Testamento. Pero en la comunidad judía el Nuevo Testamento no existe, y como no existe el Nuevo, tampoco existe el Antiguo. Es el Testamento. Bueno. Ellos no lo llaman Antiguo Testamento. Ellos lo llaman el Tanakh. El Tanakh es una abreviación, lo tienen ustedes iba a decir en la pizarra, lo tienen ustedes aquí, que es, el Tanakh es una abreviatura formada con las tres consonantes de las tres palabras que distribuyen la Biblia hebrea, que son la Torá,
los Nevi'im y los Ktubim. La Torá es la ley, los Nevi'im son los profetas y los Ktubim son los escritos. La Torá son los 5 libros del Pentateuco, desde Génesis a Deuteronomio. Los profetas no son solamente los profetas, sino que incluye también los libros históricos, según la tradición hebrea. O sea, los Nevi'im son los profetas, los típicos profetas, Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera, y todos los libros históricos, desde Josué al Segundo de Reyes. También forman parte de la sección los profetas. Su manera de ver la cosa, porque es que en realidad en estos libros históricos aparecen muchos profetas. En realidad, o sea que, bueno. Y la tercera son los Ktubim, que son los escritos, que es una especie de cajón desastre, donde entran pues Salmos, Proverbios, Job, Ruth, todos estos libros que normalmente poéticos, de tipo sapiencial, que no encajan dentro de las 2 categorías anteriores. Bien, esto es la visión judaica. En el Nuevo Testamento, por eso hablo de los 2 testamentos, entre comillas, es la literatura cristiana. La literatura cristiana se basa en principio en 3 géneros, que son la literatura epistolar, las cartas, los textos narrativos y los textos apocalípticos. Las cartas son básicamente las cartas paulinas, las cartas que se atribuyen a Pablo, pero que probablemente no son escritas por él. Las cartas pastorales, que tampoco probablemente estén escritas por San Pablo. Y las cartas de Juan. Es interesante quizá constatar que los textos más antiguos del Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses. Este es el primer texto del Nuevo Testamento que se escribió. Este es del torno al año 50. A la parte izquierda, en la pizarra, tienen ustedes, en la diapositiva tienen ustedes unos números, que es el orden cronológico. O sea, el primero es las cartas paulinas, después vienen los evangelios, escritos en torno al 67-69. Después vienen las cartas deuteropaulinas, atribuidas a Pablo. Después vienen los Hechos de los Apóstoles, en torno al 90 después de Cristo. O el Evangelio de San Juan, que también es en torno al 90. Y después viene el Apocalipsis de Juan, en torno al 96. Y las cartas pastorales y las cartas de San Juan, que son a la vuelta entre el primer milenio y el primer siglo y el segundo siglo después de Cristo. Los textos se pueden dividir en varias categorías. Normalmente se distinguen los textos protocanónicos, textos deuterocanónicos y textos apócrifos. Textos protocanónicos son aquellos que son aceptados generalmente. Aceptados generalmente son aquellos textos que provienen de la Biblia hebrea. Aquí no hay ninguna discusión. Textos deuterocanónicos, que llaman en griego antilegúmena, son los textos son objeto de discordia. Se discute si son o no son dignos de figurar en la... Y después están los textos apócrifos, que son claramente no inspirados. Estas son las 3 categorías básicas. Y ahora es cuando la arman, porque hay diversas cánones. ¿Qué libros pertenecen y no pertenecen a la Biblia? Según el canon católico romano, el Antiguo Testamento consta de 46 escritos y el Nuevo Testamento consta de 23 escritos. Esto está fijo desde el Concilio de Trento en el siglo XVI, que es cuando realmente se fijó todo esto. El canon protestante
es un poco anterior, es de Lutero. Observen que tiene menos libros. El Antiguo Testamento tiene solamente 39 escritos y el Nuevo Testamento, eso sí, continúa con los 27. Y la ortodoxia griega tiene una inflación de textos, que son 51 escritos del Antiguo Testamento y los 27 de siempre del Nuevo Testamento. Es decir, observen ustedes cómo el Nuevo Testamento no hay una gran discusión, pero en los textos del Antiguo Testamento va oscilando entre los 51 escritos que admite la ortodoxia griega y los 39 que son los que admiten el canon protestante. A todo esto hay que recurrir a la crítica histórica para examinar todos estos materiales. De pasada quisiera aludir y citar lo que yo llamo los padres de la crítica histórica, que son nuestros predecesores en el estudio crítico histórico de los textos bíblicos. En el Antiguo Testamento conviene citar a Wellhausen, Nott y von Rath. Y en el Nuevo Testamento a Baur, Dibelius y Bultmann. Observen que son todos ellos escritores estudiosos que trabajan entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Dirán, y es que actualmente no hay críticos, sí que hay críticos, pero los críticos actuales estamos todos ellos bebiendo de los trabajos de estos señores. La crítica ha conseguido discernir, en cuanto al Antiguo Testamento, la presencia de dos líneas claras de ideología dentro de los textos. Las dos son sistemas teocráticos, pero una de ellas es una que se basa en el sistema tribal. Lo importante son las 12 tribus. Y otra se basa en la dinastía davídica. Es decir, hay dos maneras de entender la historia de Israel según los textos bíblicos, tal como los interpretan Wellhausen, Nott y von Rath. Hay una línea que es la línea del norte, es decir, la línea del reino de Israel, que es una línea absolutamente de predominio tribal, y una línea que es la línea del sur, que es la línea del reino de Judá, donde la monarquía es una monarquía teocrática fundada por David y que fue la que según la teología judaica, mantuvo las esencias de la fe. Estas dos líneas, la línea más tribal y la línea monárquica, se funden después en lo que leemos en los libros de las crónicas, que son libros muy tardíos y donde se intentan ya fundir estas dos líneas. En cuanto al Nuevo Testamento, son básicos los estudios de Christian Baur, Dibelius y Bultmann. En el Nuevo Testamento también tenemos dos líneas. Dos líneas, una de ellas es lo que llamaríamos una línea judaizante y una línea que es la línea más, más paganizante, por llamarlo de alguna manera. Los primeros discípulos, una vez muerto y resucitado Jesús, se encontraron con el problema de qué les contamos esto a la gente. ¿Qué les contamos? ¿Cómo tienen que admitir la gente las enseñanzas que parece ser derivan de la figura de Jesús de Nazaret? El problema que tenían es que vivían en un ambiente de judíos. Y entonces habría que decidir hasta qué punto los nuevos creyentes, los que se adherían a la nueva fe, tenían que seguir las líneas del judaísmo o
por el contrario, podían elegir libremente otras líneas no éticas, pero de comportamiento legal distinto. La línea judaizante es la línea en la que las tradiciones del judaísmo se aceptan como base de la nueva fe. Es decir, el tema del Mesías está representada sobre todo y de manera brillante por el Apocalipsis de San Juan. Es la obra del Nuevo Testamento más judaizante, enlaza directamente con la apocalíptica judía, por ejemplo, del libro de Enoc. Y la otra línea es la línea paganizante, llamarla de alguna manera, en que la nueva fe se presenta libre de las ataduras de la ley judaica y está abierta a la vez por igual para gentiles y para judíos. Es la línea defendida por Pablo, sobre todo en las cartas a los romanos, a corintios y gálatas. La síntesis entre ambas doctrinas, la judaizante y la paganizante, la encontramos en lo que suele llamarse las cartas pastorales, es decir, primera y segunda Timoteo, Tito, Hebreos y después en la carta primera de Pedro. Aquí es donde se intentan, pero estamos ya en el siglo II, o sea que en el siglo I la cosa no estaba muy clara y de hecho en los Hechos de los Apóstoles nos consta que hubo enormes tensiones entre los que defendían una línea de fidelidad a la ley judía y los que decían no, esto se ha pasado de moda, somos nuevos en el mundo. Y pasamos ya, para terminar, al tema de las ideologías. Debajo de todo este mundillo tenemos un problema. Y es que normalmente cuando tomamos estos textos los consideramos como punto de partida de las creencias. Creemos ciertas cosas porque están escritas. Es decir, se toma la Biblia como línea de confesión, una confesión, una creencia. Me da la impresión de que habría que invertir el orden. Habría que invertir el orden porque estos textos nacen en un ambiente en el que ya se cree. Estos textos son productos de creencias, no causa de creencias. Es decir, es el ambiente, digamos, la ideología, por usar un término moderno, las creencias, la ideología de estas primeras comunidades, las que generan los textos, que después, a su vez, como es natural, remacharán más las creencias. Pero el origen está precisamente en esta primera predicación, tanto aquí como en el Antiguo Testamento. Es decir, lo primero que tenemos es una idea. Esta idea después se plasma en una voluntad comunicadora. La idea es la idea que sea, y esto tenemos que comunicarlo. Y de aquí se producen diversos textos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la idea básica es la tierra. La tierra nos pertenece. Y como la tierra nos pertenece y no disponemos de ella, porque los enemigos nos la quieren arrebatar, se produce una voluntad reivindicadora. Y esta voluntad reivindicadora de esta idea matriz, la tierra es nuestra, se plasma en una serie de textos que entre sí son distintos.
Hay unos textos que son en clave funcional y hay unos textos que son en clave narrativa. Pero todos dicen lo mismo. Los textos en clave funcional son los textos de los himnos. Los textos en clave narrativa son los textos de las conquistas, por ejemplo, de Josué o del exilio o de los éxodos. Pero en todos ellos rezuma la misma convicción. Yo voy a leerles unos textos para terminar. Uno de ellos es el siguiente. Cuando ataque el fuerte vuestra puerta y el poderoso vuestra muralla, levantad vuestros ojos hacia el Señor. Señor, ¿no vas a arrojar al fuerte de nuestra puerta? ¿No vas a arrojar al poderoso de nuestra muralla? Queremos ofrecer sacrificios al Señor. Queremos subir al templo del Señor. Queremos ir por las sendas del Señor. Y el Señor escuchará vuestra oración, arrojará al fuerte de vuestra puerta y al poderoso de vuestra muralla. Bueno, si yo pasase ahora un papel entre todos nosotros y preguntase esto qué es, la mayoría de ustedes me contestarían, esto es un salmo. Bueno, pues esto es un salmo, pero que no es un salmo. Este es el texto KTU 1:119, escrito en la ciudad siria de Ugarit en finales de la época del bronce. Es decir, es un texto que no es un texto bíblico, sino que es un texto sirio en el que rezuma una verdad, un tema. Este tema es el tema del orden contra el caos. La divinidad, según los textos de Ugarit, los textos sirios, la divinidad tiene una misión, que es combatir el caos, combatir el desorden. El desorden que tiene como consecuencia la injusticia y la pobreza. Este desorden es el enemigo que ataca nuestras puertas, según este texto de aquí. Bueno, esto mismo después lo podemos leer también en una serie de salmos, estos sí que son bíblicos. Que todo fiel te suplique en la desgracia, la crecida de las aguas no le alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, a mi grito de socorro me proteges. Otra vez tenemos aquí el mismo tono. Y aquí es una cosa interesante, porque habla de las aguas que no alcanzarán al justo. Y aquí lo que tenemos es simplemente una alusión al gran tema del Éxodo, el cual tema del Éxodo no es más que una puesta en narración, en narrativa de esta misma verdad básica, que es el orden que la divinidad garantiza frente al caos. Lo que en el Antiguo Testamento es el gran tema, el tema de la tierra, en el Nuevo Testamento ya no se trata de la tierra. En el Nuevo Testamento el gran tema es una persona. Y entonces, a partir de esta persona, es cuando se van generando los diversos textos, unos en una línea, otros en otra, y como resumen de todo ello es la creencia de la comunidad. Yo les agradezco su paciencia y espero que haya sido comprendo que estos temas son temas muy complejos, pero
espero que, bueno, hayan aprovechado un poco de todo este rato. Si tienen alguna pregunta o alguna cuestión que hacer, pueden hacerla con toda tranquilidad. Sí, por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, nos levanta la mano y le pasamos el micro para poder, por favor. Aprovecho mientras llevan el micro para deciros que si queréis recibir en casa nuestra referencia de las grabaciones que hacemos, nos pasáis vuestra dirección de correo electrónico y entonces os pasaremos el enlace y pinchándolo podéis ver en vuestra casa también los programas que grabamos. Por ejemplo, ahora, después de esta conferencia, tenemos 3 para ser grabadas y distribuidas, ¿eh? Y la 5ª volveremos a encontrarnos aquí, pero todas ellas además están grabadas, se graban, ¿no? Y entonces se reparten ahí a través de ese enlace que os podemos pasar si nos dejáis vuestra dirección de correo electrónico. Mejor. Sí, pero mejor con el micro. No. Pero se oye. Me gustaría que me dijeses algo más sobre las similitudes o diferencias entre la Biblia judía de la Edad Media y el libro de Isaías, los que has dicho, los Qumran, o la Biblia de los 70, y muchas diferencias. Bueno, quizá, claro, esto hay que remontarse a la... El texto hebreo se fue transmitiendo y llegó un momento en que se hizo una traducción al griego. Esta traducción al griego se hizo con toda seguridad en Alejandría y se hizo esta traducción del texto hebreo al texto griego por la sencilla razón de que los judíos de Alejandría sabían muy poco hebreo. Lo que hablaban en Alejandría era una ciudad bueno, helenística, y se hablaba griego. Obviamente la gente en su casa hablaba griego y con el griego era... Bien. Esta traducción de los textos bíblicos al griego se hizo en diversas épocas, en diversas etapas, más que épocas, etapas. Parece ser que lo primero que se tradujo fue el Pentateuco. Y después se fue traduciendo el resto. Uno de los autores que más éxito tuvo fue sin duda Isaías. El problema de Isaías es que hay tres, bueno, la crítica creo que ha demostrado que hay una diferencia básica entre 3 maneras de concebir el mensaje según este señor